Las horas posteriores a la firma del acuerdo entre Israel y Hamás han estado marcados por los temas todavía por resolver y la fragilidad de la tregua que se mantiene en Medio Oriente. Sí, Israel efectuó disparos con drones que dejaron a 6 palestinos fallecidos, mientras Hamás retrasó la entrega de los cuerpos que faltan de los rehenes y la entrega de ayuda humanitaria sigue estando limitada. Los rehenes israelíes liberados pudieron pasar la primera noche con sus familias en más de 2 años. Y entre el polvo de lo que quedó de sus viviendas, la población gazatí pudo dormir un poco más tranquila, sin despertar por el sonido de las bombas. Sin embargo, todos son conscientes de que en cualquier momento el ánimo podría pasar del júbilo a la decepción. El día después de la firma de la tregua, 6 palestinos murieron por disparos de drones israelíes en la ciudad de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel los acusaron de haber traspasado la línea amarilla del acuerdo, lo que muestra la fragilidad del alto al fuego. Hay un gran riesgo de volver a la violencia a gran escala, a menos que Estados Unidos muestre más voluntad de avanzar que la que han exhibido en los últimos 2 años. Hasta ahora Hamás ha entregado 8 cadáveres de los 28 rehenes que murieron mientras estuvieron secuestrados. Para sus familiares y el gobierno israelí se trata de una violación del acuerdo, pero hay quienes advierten que el hallazgo de cuerpos implica una serie de complejidades que podría retrasar la entrega. Hasta ahora nadie nos ha dicho nada, pero se está violando el acuerdo. Es un acuerdo muy complejo y con etapas. Con cada paso que damos hay que dar algo a cambio, porque así es como funciona, especialmente cuando hay tanta desconfianza entre las dos partes. Esto podría tomar mucho tiempo por la dificultad de encontrar restos humanos en Gaza. Podrían estar bajo los escombros, considerando la intensidad del conflicto en los últimos días. Están en la ciudad de Gaza, en el sur de la franja, en el medio. Esa es información que no tenemos. Si la demora continúa, Israel advirtió que habrá consecuencias. Ya se pospuso hasta el miércoles la apertura del paso de Rafah y redujo hasta la mitad la entrega de ayuda humanitaria. Aún estamos observando unos pocos camiones. Las cifras indican que se necesitarán 600 camiones al día durante 6 semanas para aliviar algunas de las necesidades básicas. Claramente, aún no hemos llegado a ese punto. Otro punto del acuerdo en que las posturas de ambas partes siguen alejadas tiene relación con el desarme de Hamás. Sus combatientes reforzaron su control en Gaza después de llevar a cabo ejecuciones públicas a hombres acusados de colaborar con Israel. Les dijimos que queremos su desarme y esos se van a desarmar. Si ellos no lo hacen, nosotros los desarmaremos. Y eso será rápido y probablemente violento, pero se van a desarmar. De todas formas, las partes mediadoras siguen manteniendo la esperanza de una paz duradera en una primera fase del acuerdo que sigue estando muy lejos de resolver los problemas de fondo. Las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron un nuevo ataque a un barco presuntamente involucrado en narcotráfico frente a las costas de Venezuela. Producto de este ataque, 6 personas murieron. Este es el 5º ataque que ha realizado Estados Unidos en las últimas semanas. El presidente Donald Trump escribió en su plataforma Truth Social que la inteligencia estadounidense confirmó que el barco traficaba narcóticos y estaba asociado con redes narcoterroristas, transitando por una ruta conocida de organizaciones delictivas. Rumbo a Estados Unidos es lo que ha dicho Donald Trump, pero que no ha comprobado hasta el momento. Hablemos ahora de lo que ha ocurrido en Ecuador en las últimas horas, una situación gravísima, porque lo que estamos viendo se trata de un atentado con un coche bomba, que lamentablemente es algo que ha tenido lugar en la ciudad de Guayaquil. Explota este vehículo que estamos viendo en pantalla en las afueras de un conocido hotel de esta ciudad, dejando por lo menos una persona fallecida y 2 lesionados de gravedad. Revisemos el ambiente de cómo fue ese momento. Es muy dramático el registro. Ya había un incendio antes. Claro, el vehículo estaba estacionado en el exterior de este conocido hotel de Guayaquil, comienza a incendiarse y una vez que se está registrando este incendio es que explota, pero ya ha sido ratificado por parte de las autoridades ecuatorianas que esto se trató de una instalación de explosivos dentro del vehículo y es por eso que están hablando directamente de un atentado con un coche bomba. Ya, pero tengo una duda. ¿El incendio también era parte del atentado?
Aparentemente sí, exactamente. Y de hecho, lo que ratifica también el propio ministro del Interior es que había un segundo vehículo con las mismas condiciones y que estaba solamente segundos o minutos de explotar de la misma manera. Pero ese segundo vehículo logró ser intervenido de manera oportuna y es por eso que no detona este segundo vehículo, como sí detona el que estamos viendo ahí en pantalla. Y lo más dramático de todo es que la persona que fallece se trata de un testigo y que de hecho se alcanza a ver ahí parte de ese momento cuando este testigo está grabando un video con su celular y es alcanzado por la onda expansiva. Ahí tenemos precisamente el momento en que esta persona... De camisa blanca. De camisa blanca, exactamente. Un taxista, un testigo, decide ahí parar para grabar el hecho y es ahí cuando se ve impactado por todo. Él fallece. Fallece, lamentablemente. ¿Y alguien se adjudicó este ataque y a quién iba dirigido? De momento ninguna organización se ha adjudicado o ha manifestado su autoría detrás de este ataque, pero lo que sí ha ocurrido en Ecuador y que viene registrándose desde hace ya varias semanas son situaciones muy violentas ligadas a protestas en contra del actual gobierno de Daniel Noboa. De hecho, sin ir más lejos, la semana pasada el propio presidente Daniel Noboa sufre un intento de asesinato cuando atacan su caravana, así es que puede que de alguna manera esta situación que ha tenido lugar en las últimas horas guarde relación con la molestia que hay en parte de la sociedad con la actual administración de Ecuador. Por cierto que eso es algo que va a tener que ser explicado y también determinado por la investigación respectiva. Vamos a permanecer atentos a todo lo que respecta con este atentado, pero por lo pronto vamos a cambiar de tema porque ya Estados Unidos, específicamente el presidente Donald Trump, ha emitido una durísima advertencia en contra del grupo islamista Hamás. Acaba de decir Donald Trump en medio de una conferencia en la Casa Blanca, dijo que si Hamás no se desarma, lo vamos a desarmar nosotros y puede que aquello sea de manera violenta. Es decir, acá Donald Trump ni siquiera está descartando la utilización de la fuerza con tal de que Hamás prácticamente pierda el control de todas las armas. Es lo que ha dicho ahora Donald Trump. Y esto era lo que decíamos ayer, que era justamente el punto más difícil de lograr conseguir en medio de esta segunda fase del acuerdo de paz, el desarme de Hamás. Exacto. Además, ¿cómo se garantiza un desarme real también, considerando que el grupo Hamás maneja una gran cantidad de armamento hace mucho tiempo y fueron capaces de planificar el atentado contra Israel que se registró hace 2 años exactamente, cuando comenzó y se intensificó la ofensiva entre Israel y Hamás? Ese atentado Israel no lo vio venir tampoco. Exactamente. Sí, este sin duda es uno de los puntos más complejos del acuerdo de paz que ya el día lunes Donald Trump firmaba ahí en Egipto. Y es por eso mismo que se le pregunta el día de ayer al mandatario cómo va a tener lugar el desarme de Hamás. Y es ahí cuando él reitera esta dura advertencia, dice si no lo hacen por las buenas, van a terminar haciéndolo por las malas. Y de hecho Trump reitera y dice, desde Hamás saben que yo no estoy jugando. Es eso lo que ha dicho el mandatario estadounidense, también dando a entender que él está dispuesto, como decíamos recién, a utilizar la fuerza con tal de desarmar a Hamás. Veremos qué es lo que ocurre. ¿Eso significa una operación militar más en la Franja de Gaza? Lo que de alguna manera reactivaría el conflicto en ese punto ahí de Medio